Lo primero que hizo Elías era reparar y mantener el altar de Dios. Si queremos el fuego, tenemos que reparar. Él comienza con reparando y reconstruyendo el altar de Dios, porque lo encontró en ruinas. Elías encontró que en Israel el altar estaba en ruinas, decaído, destruido, en mala condición. ¿Cómo está el altar de su corazón? ¿En qué condición se encuentra hoy en día su altar? El altar de Dios, porque su corazón pertenece a Él. Ese altar pertenece a Él. ¿En qué condición se encuentra su altar en esta tarde? Lo primero que Elías hizo era comenzar a reconstruir, restablecer el altar de Dios. Y eso es donde tenemos que comenzar nosotros. A comenzar hacia adentro, a comenzar con nuestro corazón. Y decir, Señor, muéstrame a mí qué tengo que hacer, cómo arreglar, cómo construir, cómo purificar, cómo santificar, cómo consagrar mi corazón. Comenzando, si queremos el fuego de Dios, tenemos que reparar y mantener el altar de Dios personal, cada uno de nosotros. Ahora, eso no solamente es el altar de Dios como arrepentimiento, pero es el manteniéndolo en tiempo, en manteniendo esa relación con Dios, donde se está ofreciendo, porque si el altar es donde se ofrece holocaustos y también donde en el templo había incienso que se levantaba a la presencia de Dios, los judíos lo hacían en una forma simbólica, pero en Apocalipsis nos dice que el incienso representa las oraciones del pueblo de Dios que sube a su presencia como un olor fragante. Entonces, ¿qué es lo que se está levantando a la presencia de Dios? ¿Qué es lo que se está ofreciendo sobre su corazón? Y hay que hacerlo, porque mira, algunos podemos decir, bueno, lo que se está ofreciendo sobre mi corazón, sobre el altar de mi corazón, no es algo bueno. Lo que estoy quemando sobre el altar de mi corazón es pecado y hay que arrepentirse de eso, pero otros tal vez no hay nada que se está levantando a la presencia de Dios. No es que estamos viviendo en pecado, pero el altar de Dios está lleno de polvo, porque no lo uso. No es que estoy ofreciendo, no es que estoy viviendo una vida, lo que llamamos caminando en pecado, pero tampoco estoy cultivando, tampoco estoy ofreciendo a Dios mi adoración, mi tiempo, y ofreciendo sobre el corazón el altar de mi corazón algo que agrada a Dios, que es un olor fragante diariamente en la presencia de Dios. Adoración, ofrecer su vida como sacrificio vivo en adoración a Dios. Eso es otra vez buscando la presencia de Dios, estando en la presencia de Dios, y estando en la presencia de Dios, eso es lo que renueva nuestra mente. Las cosas que queremos ver diferente, pensar diferente, actuar diferente, vivir todo de acuerdo a la palabra de Dios, viene cuando estamos en la presencia de Dios. Nuestra mente es renovada, es transformada, es cambiada a la voluntad de Dios, a los deseos de Dios, a la vida de Dios, a la voluntad de Dios. Entonces, ¿cómo estamos? Creo que muchas veces la razón que no queremos o que evitamos estar en el altar de Dios es porque cuando Dios nos revela su voluntad, cuando Él nos revela lo que le agrada a Él, cuando Él revela lo que Él quiere consumir con su fuego, no son las cosas que nosotros queremos o estamos listos de entregar. Elías le dice esto a Israel. Elías se acercó a todo el pueblo y dijo: ¿hasta cuándo vacilarán entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, síganlo, y si Baal, síganlo a él. Pero el pueblo no les respondió ni una palabra. Ahora, él, mira, lo dice, vacilarán entre dos opiniones.
Y la palabra tiene varios sentidos. Es vacilar, pero literalmente significa ser como cojo, como estar como ni caminando, ahí como indeciso. Ni pueden tomar una decisión. Mira, deciden si Dios es Dios, síguenlo a Él. Si Baal es Dios, síguenlo a Él. Pero dejen de vacilar entre dos opiniones. Apliquemos eso ahora a nuestro día, a nuestro mundo. Apocalipsis dice que sean fríos o calientes, pero no tibios, ¿verdad? Entonces cuando hablamos de eso, en una forma sería decir, mira, decide de una u otra vez si vas a seguir a Dios o no. Pero deje de estar jugando que una vez sí, una vez no, yo voy, porque decide hoy, vas a seguir a Dios, dele todo entonces. Y si no le va a dar todo, entonces sigue el mundo y dele todo al mundo. Pero deje de jugar con Dios. Deje de jugar con el altar. Y esta semana otra vez el Señor me dio otro ejemplo personal de mi vida acerca de esto, de lo que significa permanecer con Él. Que quiere decir que queremos estar con Cristo, nunca separados de Él. Ahora yo mencioné los 4 perros que tenemos en la casa. Sí, 4 perros. Un pastor alemán que se llama Thor. Un husky que se llama Dakota, y el hijo de Thor y Dakota que llamamos Rocket, que es mezcla pastor alemán y medio husky. Te quiero mostrar en este video a Thor, porque Thor, él no se separa de mí, no se separa de mi lado, y les voy a mostrar lo que quiero decir. Ahí voy caminando, él está detrás de mí, yo voy a mi cuarto. Míralo ahí. Yo voy a entrar en mi cuarto. Y le digo que no, quedas ahí. Él quería entrar, no. Y le cierro la puerta. Ahí pasan unos minutos, abro la puerta. Y ahí está. Ok, ahora vamos a ir otra vez. Él ve que va primero caminando delante, pero entonces él se detiene y espera. Y me espera para caminar conmigo. Ahora yo voy a salir afuera y él se quedó adentro. Míralo. Entonces yo digo, bueno, tal vez él quiere salir, los otros perros están afuera. Entonces yo entro. Y lo dejo a él salir. Pero yo me quedo adentro. Y comienza a ladrar para que yo le dé entrada. Entonces yo digo, ok, entonces yo voy a salir por un momento. Ahí comienza a ladrar y yo salgo, entonces él baja porque yo salí, pero se queda mirando a asegurar que yo me quedo afuera. Y comienzan a jugar. Entro y nuevamente él viene. Porque lo que él quiere más que todo es estar conmigo. Pero el Señor me estaba mostrando esa ilustración de permanecer. Thor no quiere estar separado de mí. Y uno lo ve y dice, eso es exagerado. Sí. Pero no debemos de ser nosotros así con Dios. De decir, yo no quiero estar separado. ¿Okay? ¿Cómo es que Dios nos habla? Estamos hablando ahora de el por qué,
motivar nuestra alma y espíritu a querer vivir y querer permanecer en su presencia, a ofrecerle a Dios todo. Ahora, cuando están ofreciendo a Dios todo, en esta semana, cuando se paran ese tiempo para poner a Dios sobre, o poner su vida sobre el altar de Dios, ¿cómo pueden esperar que Dios les va a hablar? Parte de eso se habló en el devocional esta semana. Esto no es una lista completa, pero son formas que yo he experimentado Dios hablar. Y el primero, obviamente, es a través de su palabra. La palabra de verdad, Juan 17, su palabra es verdad. En Romanos 17, fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Cuando abres la Biblia, Dios te está hablando. Especialmente si tienes su corazón dispuesto a decir, Señor, hábleme a través de tu palabra. Dios habla a través de su palabra. Es la forma principal que nosotros como creyentes vamos a escuchar la voz de Dios. Amén. La palabra de verdad, la Biblia. La segunda forma que Dios habla es impresión en nuestro espíritu. Una impresión, an impression, algo que percibimos o sentimos en nuestro espíritu. Entonces, muchas veces hablamos de eso como esa voz tierno, esa voz calladito de Dios que nos habla, pero es algo que sentimos. Y cuando Dios nos habla y habla el Espíritu de Dios, hay paz. Hay paz. Una de las formas que puedes saber que no es la impresión de Dios impresionando, tocando, hablando a su corazón, es porque estás argumentando con sí mismo cuando viene este pensamiento. Estás orando y viene un pensamiento y pero yo no sé. Cuando Dios habla, mi experiencia ha sido que hay paz. Que de pronto yo estoy orando y estoy diciéndole a Dios, Padre, estoy viendo todas las opciones, Señor, esto puede ser, o tal vez deba ser esto, tal vez deba ser lo otro, y tengo todas mis 3, 4 opciones y lo que estoy sometiendo a Dios, y de pronto viene algo de afuera y es tan diferente. Me doy cuenta de los pensamientos que nacen en mi mente y de los pensamientos que vienen del cielo, y uno se da cuenta. Inmediatamente hay paz. Inmediatamente ya el argumento, la discusión se acaba. Y Él hace impresión. Ahora, en estos momentos también hay lo que se podría llamar palabras de sabiduría, words of knowledge. Déjame darle un ejemplo. Y yo no estaba en oración en este momento. Yo estaba caminando en mi cocina. Esto hace unos, 15 años atrás. Había alguien en la iglesia en ese tiempo que visitaba la iglesia, vivía en otro país, visitaba aquí la iglesia. Predicaba en su país, él venía aquí y siempre quería predicar y bueno, en todo caso, en un momento yo estaba yo siempre sentía algo en mi espíritu, eso es discernimiento, el don de discernimiento, algo en mi espíritu, pero no sabía qué era, y estaba caminando en mi cocina cuando de pronto viene de afuera a mi mente, y no era un momento de oración, pero viene de afuera a mi mente, él tiene otra mujer, porque su familia vivía acá, su esposa vivía acá, él tiene otra mujer en su país. Y era tan claro, pero yo no sabía si era cierto o no, porque una vez o otra vez uno tiene que tener mucho cuidado. Y yo simplemente mantuve eso en oración, lo guardé en mi corazón, oré sobre eso, y en un día yo estaba conversando con los dos en un tiempo de consejería, él y su esposa dice, él tiene otra mujer. Ahora yo no le dije, ya el Señor me lo había dicho hace un mes, pero fue una confirmación. Pero para que vean otra vez, Dios habla de esa forma. Dios habla de esa forma. Comienza en los tiempos secretos. Comienza en el tiempo donde uno está orando y permitiendo, cultivando esa relación con Dios. Y cuando uno lo puede hacer y cultivar en el lugar secreto, entonces Dios lo puede hacer en cualquier momento. ¿Verdad? Lo cultiva en el lugar secreto con Dios, y entonces en cualquier momento Dios lo puede hacer y uno lo reconoce como la voz de Dios. Otra forma que Dios nos habla es la comunidad de creyentes o personas, otras personas, la iglesia en particular, la confirmación de la palabra de Dios. Alguien te confirma, la palabra de Dios confirma. Dios confirma a través de la gente, los mentores, los discipuladores de nuestras vidas. Todos que han vivido una vida de discipulado intencional pueden decir, sí, hay momentos en que Dios me habló a través de un hermano, una hermana. Yo me acuerdo una vez, yo estaba dirigiendo un retiro de oración en Nyack College en Nueva York. Había dirigido uno como un mes antes en Crown College que mencionó Stephen Hartley.
Y fue tremendo. El Espíritu de Dios cayó. Era algo espectacular, un momento que, wow, Dios, gracias. Era una experiencia de esas cuando uno vive en el aposento alto con Dios. Así fue la experiencia en Crown College. Fui a Nueva York, a Nyack, esperando lo mismo. Y no pudo haber sido lo más opuesto, más diferente, más difícil, parecía que estaba yo pegando la pared, nada estaba sucediendo, parecía que Dios no se estaba moviendo. Y en algún momento Dios comenzó a hacer otras cosas, pero era todo fuera de lo que yo estaba queriendo hacer. Y me reuní en la mañana con uno de los profesores, estábamos orando, era un tiempo devocional que los profesores de la universidad tenían, y uno de ellos que se llamaba Ron Walborn, Dr. Ron Walborn, de pronto dice, Tony, ahí mientras que todos estamos orando, él dice, Tony, en Crown College tú te veías bien, pero en Nyack Dios se ve bien. En Crown College tú era, wow, mira el hombre de Dios, pero en Nyack todos tienen su mirada sobre Dios. Y cuando dijo esas palabras, de pronto toda esa nubleza, toda esa neblina, toda esa oscuridad, todo eso desapareció y había una revelación de Dios confirmando las palabras de Ron Walborn en ese momento. No vino de afuera hacia adentro a mi alma, vino a través de las palabras. Dios se lo dijo a él me lo comunicó a mí. Inmediatamente Dios confirmó su palabra en mi espíritu. Amén. Todo esto es como Dios habla. Él hace esto. Podemos vivir y experimentar estas cosas. Vamos, porque si todo esto es disponible, es posible para nosotros, ¿por qué no buscarlo? ¿Por qué no quererlo? ¿Verdad? Número 4. Cómo Dios habla a través de imágenes, sueños o visiones. Ahora es mucho, especialmente iglesias más conservadores. Ay, no, ten mucho cuidado, Dios. No queremos fijarnos mucho en sueños. Y yo estoy de acuerdo. No queremos decir que cada sueño es revelación de Dios. Puede ser simplemente la pizza que comiste a las 11 de la noche. ¿Verdad? Pero Dios sí habla. Porque la Biblia lo dice. Que Él dará visiones y sueños. Siempre lo ha hecho, y no dice solamente a los profetas. En Joel y en Hechos dice que lo dará a todos sus hijos y sus hijas. Y aumentaría eso en los últimos días. Entonces tenemos que reconocer, Dios sí habla a través de imágenes, sueños y visiones. Entonces cuando lo hace, ¿qué hacemos? Primero se tiene que comprobar con ¿qué? La palabra de Dios. Y segundo, la iglesia. Y si alguien viene con una duda, si escuchas algo en la radio, algo en la tele, algo en internet y tienes duda y uno mismo no sabe qué dice la palabra acerca de eso, uno va a los hermanos de la iglesia, uno va a los que han sido mentores en su vida, uno va a los pastores, uno va a los ancianos, y ellos le pueden aclarar y confirmar si esa visión, esa imagen, esa palabra verdaderamente viene de Dios o no. Entonces se confirma todo esto, pero Dios sí habla en esta forma. Entonces, cuando hablo de imágenes, está hablando de ¿cuántas veces Dios le dice a los profetas? ¿Qué ves? No, ¿qué escuchas? Dice, ¿qué ves? What do you see? Y el profeta, yo veo esto, tal cosa, correctamente, y él explica. Zacarías, a Jeremías, son 2 ejemplos donde él le dice eso. Entonces ellos en oración o en una visión, y tenemos que entender esto, dicen que el ser humano, 7% de su comunicación, de nuestra comunicación, 7% son las palabras que usamos. 93% de nuestra comunicación es no verbal. Si la palabra que usamos solamente es 3% de nuestra comunicación, ¿por qué queremos limitar a Dios solamente a las palabras que Él dice y no a todas las otras formas que Él puede expresar? Porque vemos la palabra de Dios. Entonces, esto es un ejercicio que yo he aprendido. Cuando yo oraba y estaba orando y hablando y pidiéndole a Dios, y de pronto venía algo en mi mente, una imagen, un escenario, algo venía en mi mente, y yo creía que me estaba desviando, que me estaba distrayendo. Y entonces comenzaba, no Señor, quiero enfocarme, tengo que enfocarme.
he aprendido a decir, cuando estoy orando por algo y de pronto viene una idea o algo en mi mente, he aprendido a decir, Señor, ¿eso es una distracción o eso es tu espíritu? ¿Qué quiere decir eso? ¿No? Entonces Dios habla a través de, cuando está en medio de oración, Dios te puede dar algo que es no una palabra, pero es algo que ves en tu mente y puedes orar acerca de eso. Sentidos y emociones, otra vez pensamos, esto es algo que hoy en día, para muchos de la iglesia, jamás quieren hablar de emociones. Y hay razón por eso, porque el emocionalismo, y hay pastores, y nosotros hacemos lo posible. No sabe cuánto yo digo, Señor, yo no quiero solamente tratar de inspirar o manipular las emociones de la gente. Yo quiero predicar con pasión. Pero no quiero solamente tratar de motivar a la gente con emoción. Quiero darles las palabras, quiero darles la verdad, quiero hablarles de verdad, pero lo quiero hacer con pasión. Entonces sí, debemos tener mucho cuidado, pero lo que quiero decir con esto es que hay veces que Dios habla y uno lo siente en su alma, uno lo siente. Dios es un Dios de pasión, de emoción, de sentimientos. Él lloró, Él se enoja. Entonces, a lo que me refiero es, hay veces que algunos de ustedes, tal vez Dios les habla, porque Dios habla a cada uno. Uno de estos 5 o 6 cosas va a ser el principal para uno de ustedes. Como Dios me habla a mí, no va a hablar a todos. Por lo general a mí no me habla de esta forma. Pero hay algunos que cuando están orando, yo he estado en reuniones de oración con personas, cuando Dios comienza a hablar, ellos no dicen, el Señor me está diciendo. Ellos dicen, yo siento un espíritu de temor, lo siento en mi alma, siento temor en este momento. Donde a mí no es así, a mí yo simplemente, el Señor me habla en mi mente, en mi corazón, en mi espíritu. Mira, hay un espíritu de temor, comienza a orar contra eso. Hay algunos que sienten temor y eso es para ellos evidencia de que Dios le está hablando. Hay otros que puede ser gozo, no es algo malo, puede ser gozo, puede ser alegría, puede ser el placer de Dios. En el libro esta semana, el pastor Harley dio un ejemplo y él mismo en el libro dice, ahora no quiero que a nadie se asuste con esto, pero yo estaba en la iglesia, en un culto y comencé a oler algo. Había un olor en la iglesia diferente que él nunca había. Entonces él se acercó a uno de sus intercedores de la iglesia y le dijo, ¿tú hueles algo? Y ella dijo, sí. Y él dijo, yo también, ¿qué es? Y la intercedora le dijo, eso es el Espíritu de Dios queriendo ministrar sanidad. Es la fragancia de sanidad. Y entonces él inmediatamente se paró, interrumpió el servicio y dijo, el Señor está aquí, creemos que el Señor está aquí y quiere sanar. Él ha dado su espíritu hoy, su unción para sanar. Si hay alguien enfermo, vamos a orar por ustedes. Otra vez, estas son cosas que tal vez para algunos de ustedes dicen, yo no estoy acostumbrado a eso. Está bien. Pero yo le estoy diciendo que nosotros creemos que Dios puede usar y hablar de todas estas diferentes formas y medios, si nosotros estamos abiertos. Número 6, sentidos en el cuerpo. A veces, igual que uno lo puede sentir en su corazón, uno lo puede sentir en su cuerpo. En el sentido de que de pronto sienten un dolor, sienten algo y Dios habla de esa forma y ellos han identificado que eso es la forma que Dios les habla a ellos. Ok, vamos a ir ahora terminando con los pasos a tomar. Los pasos que podemos tomar. O sea, me encantaría si tuviéramos tiempo para hablar ahora de experiencias, porque yo sé que algunos de ustedes han experimentado eso. Sería tremendo ustedes escuchar los testimonios de otros donde han experimentado una de esas 6 cosas. Pero ¿sabe? Esa es la razón que tenemos la familia en misión y los grupos discipulados. Ustedes pueden compartir sus historias esta semana cuando se reúnen. Pasos a tomar. Primero, hay que separar el tiempo. Hay que separar el tiempo si queremos ver a Dios hacer estas cosas. Parte de la razón que no lo vemos en la iglesia es porque no estamos separando el tiempo como iglesia, pero también como cristiano. Separar el tiempo, ponlo en su calendario. Póngalo en su calendario.
La Biblia habla de eso, de separar, pero si te mostrara mi calendario, yo tengo ahí las citas de mis hijos, y he comenzado a poner todo en mi calendario, porque se me olvida todo. En serio, se me olvida todo. No hay un domingo que no salgo de la casa que no llamo a Christy en medio camino diciendo, ay, tráigame esto. La semana pasada me traía 2 camisas, porque no sabía cuál me quería poner. En medio camino me doy cuenta que dejé las 2 camisas guindando, no en el cuarto, pero en las escaleras. Siempre, yo echo mi café, le pongo el azúcar y luego lo dejo ahí. Y me voy, y agarro mis cosas y me voy. Ok, oren por mí. Pero por eso, separe el tiempo, ponlo en su agenda, ponlo en su calendario, porque aunque tiene la intención de orar, separe el tiempo para hacerlo. Póngalo, literalmente, póngalo en su calendario, en su agenda. Número 2, adore. Tiempos de adoración. El Espíritu Santo habla en momentos de adoración. Dice que cuando en Hechos, en un momento dado que estaban en adoración, adorando a Dios, el Espíritu Santo habló. Adoración es una forma de orar, es parte de la oración, de hablando con Dios. Adore, ponga música de adoración, adore a Dios. Tercero, lee o escuche la Biblia. Cuando quiero decir escucha aquí es hablar acerca de audio por teléfono o escuchar la Biblia por audio. Las razones que muchas veces nosotros, si dices yo no soy uno para leer, eso no es una excusa. Escúchelo, ahora lo tenemos donde lo podemos escuchar y poner la Biblia y escuchar la palabra de Dios y nuestros teléfonos. Mira, hay tanto mal que el teléfono y la tecnología hace, esto es algo bueno, donde podemos usar la tecnología para leer y escuchar la palabra de Dios. Entonces lee y escuche la Biblia y medite sobre ella. Número 4, escuche y escribe lo que percibes. Ahora es escuchar el Espíritu de Dios. Cuando están teniendo su tiempo devocional, cuando se paren el tiempo, tenga algo con que escribir. En el libro el pastor Harley dio un buen ejemplo, porque él antes no escribía lo que Dios le decía. Y entonces un mentor le dijo a él, si ves $20 en el piso, ¿qué vas a hacer con esos $20? Los voy a recoger. ¿Tienes algún lugar para guardar esos $20? Sí, tengo mi billetera. ¿Qué más de más valor? Las palabras que Dios te va a dar en su tiempo devocional o $20. A las palabras que Dios me va a hablar en mi tiempo devocional. Entonces, ¿por qué no tienes un lugar para guardar esas palabras? ¿No? Entonces, escucha y escribe lo que percibes. Ustedes sabemos que uno está diciendo, ay, no, esto tantas cosas. Malaquías 1. Ellos le decían a Dios, ay, qué pereza, qué hastío, tanto que Dios nos pide. No queremos caer en eso, queremos crecer, queremos el fuego de Dios, queremos estar con Él más que cualquier otra cosa. Número 5, pregunte y comparte. Pregunte y comparte, son dos partes. Primero, pregunte a Dios esto. Señor, ¿esto viene de ti? O Señor, ¿qué significa esta palabra? ¿Qué quiere decir? ¿Qué debo de hacer? Pregúntele si viene algo, si estás leyendo la Biblia, si estás leyendo Efesios 4 y lees en un momento del Espíritu Santo, te inquieta el alma y comienzas a leer y profundizar eso. Pregúntale al Señor, Señor, ¿qué quiere decir esto? ¿O qué debo de hacer en respuesta? Pregúntale. Y comparte con su comunidad de fe. Comparte con su comunidad de fe, su familia en misión, lo que Dios te ha dicho, lo que Dios te está hablando. Compártelo. Voy a pedir que el grupo pueda venir, por favor. El Bill Hybels es un pastor de lo que era por muchos años la iglesia más grande en los Estados Unidos. Se llama Willow Creek. Muchos de ustedes conocen la iglesia de North Point. Pastor Bill Hybels y Willow Creek fue instrumental en la visión y el desarrollo de la iglesia de North Point. Y Bill Hybels escribió un libro unos años atrás de un señor. El libro es acerca de escuchando la voz de Dios. Y él da esta historia en ese libro. Un día él estaba enseñando a su iglesia sobre escuchar la voz de Dios y percibir la voz de Dios como yo le estoy haciendo ahora a ustedes. Después de que terminó de hablar, uno de los hermanos de la iglesia
un ejecutivo en una empresa de publicidad, an advertising executive. Se le acercó y dice, mira, pastor, yo no sé cómo tú encuentras el tiempo o cómo es tu horario, pero yo no sé cómo tú encuentras el tiempo para dedicar tiempo a escuchar a Dios. Yo me despierto por la mañana a esta hora, tengo que estar en el trabajo, tengo reuniones con clientes, llego a la casa tarde, yo no tengo el tiempo. Y el pastor le dijo, mira, mi intención no es comparar mi horario con el suyo, simplemente le quiero expresar, yo hago tiempo para las cosas que importan en mi vida. Y escuchar la voz de Dios es importante para mí, yo separo el tiempo para hacerlo. Eso fue todo. Unos meses después de eso, el Señor lo buscó después del culto y le dijo, pastor, quiero invitarte a la casa, a tu esposa. Los dos fueron a visitarlo y a cenar, y mientras que estaban comiendo, él dice, ¿sabe qué? Yo tomé en serio lo que me había dicho. Y entonces yo compré una mecedora, porque a mí me encantan las mecedoras, y compré una linda mecedora. Lo puse en el deck de mi casa, donde veía el campo. Y todas las mañanas, con una taza de café y la Biblia en mi mano, unos minutos antes de ir a trabajar, me siento en esa silla. Y le quiero decir que en estos meses el Señor me ha estado hablando mucho. Gracias. Pasó unos 3 meses más, 3-4 meses más. El Señor se le acerca otra vez después del culto. Pastor, te quiero decir algo. ¿Qué? ¿Se acuerda que te dije que yo me siento todos los días en la mecedora para escuchar a Dios? Sí. Siento que Dios me está diciendo que debo de dejar mi trabajo como ejecutivo de publicidad y dedicarme a servir a Dios. ¿Por qué crees eso? Es que en esos tiempos con Dios, eso es lo que yo estoy escuchando. Ahora, él era un hombre que había sido muy exitoso en su negocio, en su trabajo. Había ganado mucho dinero, y él le dice, mira, asegúrate que esto es Dios. Vuelve a tu mecedora. Espera que Dios te lo confirme. Poco después de eso le dijo, pastor, el Señor me lo confirmó. Voy a dejar mi trabajo. Yo tengo suficiente en ahorros para sostenerme por unos meses. Y entonces él dejó su trabajo. Comenzó a trabajar para la iglesia voluntariamente, sin salario. La iglesia creció y le pudieron ofrecer algo, y entonces él por unos años trabajó para la iglesia. Y otra vez él viene al pastor y dice, pastor, tengo que decirte algo. ¿Qué? Yo creo que el Señor me está llamando a renunciar de la iglesia de Willow Creek, mudarme a Colorado para ayudar a un amigo mío que está levantando una iglesia nueva. Pienso ir allá, comenzar a trabajar otra vez en publicidad, y así con ese salario apoyarlo a él en lo que él está haciendo. ¿Estás seguro? Bueno, vaya primero y confírmalo, vaya otra vez a su mecedora. Deja que Dios te hable. Y él fue a la mecedora y comenzó todos los días a orar. Era su tiempo era su tiempo con Dios. Viene y le dice el pastor, sí, pastor, el Señor me confirmó. Renunció a la iglesia de Willow Creek, se fue a Colorado y volvió a trabajar en publicidad, y ayudó a este pastor a comenzar una iglesia en Colorado. Él dice que la historia, aunque linda, no terminó como uno tal vez pensara. Dice que como unos 5 años o unos años después de llegar a Colorado, en esa mecedora abrió un sobre que eran los resultados de un examen médico. Significa que mostraba que él tenía cáncer, y el cáncer estaba bastante avanzado. En esa mecedora él le dijo al Señor, Señor, sáname. El Señor no le respondió que lo iba a sanar. Y entonces en esa mecedora él le pidió a Dios, Señor, deme paz. Y esa oración el Señor la contestó. Ese señor pasó a la presencia de Dios. Invitaron al pastor Bill Hybels a ir y estar presente en el funeral, y él fue a Colorado e hizo el funeral. Después le preguntó a su viuda, ¿qué van a hacer con la mecedora? Y dijo, lo vamos a mantener en la familia, porque lo que Dios hizo en mi esposo, el padre de mis hijos, cuando él se sentó en esa mecedora, cambió nuestra vida. Lo vamos a mantener y vamos a pasarlo de hijo a hijo, de generación a generación, como testimonio.
Ahora, yo tenía esta foto que le iba a poner a ustedes de una mecedora mirando fuera a un deck. Pero estando aquí esta mañana me acordé de esta foto. Esta foto no es ese ejecutivo. Esta foto es mi padre. Eso era donde vivíamos al principio de venir a Atlanta. Mi padre, que ahora está con el Señor, se sentaba todos los días en el deck y abría su Biblia frente a nosotros. El altar y el separar el tiempo para escuchar a Dios transforma nuestra vida, la vida de nuestros hijos por generaciones. Le pregunté, ¿cómo está la condición de su altar? ¿Qué hay sobre ese altar? ¿Qué hay en esta tarde que tienes que ofrecer sobre el altar? Pidiéndole a Dios, Señor, queme todas estas cosas. Pon en mí tu fuego. Vamos a cantar primero, yo sé que teníamos a la otra vez, vamos a cantar Espíritu Santo nuevamente. Y entonces lo harás otra vez. Vamos a ponernos de pie. El altar está abierto. Si tú quieres venir y decir, Señor, yo quiero, esta semana yo he estado orando y simplemente quieres venir, ni tiene que estar de rodillas, si simplemente quieres acercarse al altar. A mí me encanta venir cerca a Dios y adorar a Dios. Te invitamos, hermano, vamos a orar. Y cantar esta adoración como una oración. Padre, ven. Mi corazón es un altar. Mi corazón es un altar. Cantemos.